Vivaldi, luego del Renacentismo, este periodo del 1700, si no me equivoco. Vamos a escuchar su estación, una de las 4 estaciones, la más conocida es primavera, pero vamos a una muy interesante que es el otoño. Esa es la presentación que vamos a hacer ahora. Orquesta de cámara, son grupos más reducidos, 10, 12, 14, en este caso creo que son 16, 18 integrantes sin director de orquesta, con esta violinista que hace las veces de directora. Muy bien, si alguno quiere agregar algo acerca de esto, de la cultura musical que vemos todas las clases, Rosario tiene escuelas, profesorados con varios años, profesorado musical, profesorado de música ahí arriba del actual Sina El Cairo, también la Municipalidad de Rosario, aquí en Boulevard Oroño, muy cerquita del centro de Rosario, con su escuela municipal, por citar 2 lugares emblemáticos de gran nivel, y bueno, ni hablar quien haya ingresado a la Facultad de Música, de Humanidades y Artes, en este caso música ya en la Siberia, ¿cierto? Bueno, si alguien quiere agregar algo, tiene ahí para abrir el micrófono. Si no, volvamos a lo nuestro, en el tema exclusivo, ya ingresando a la parte de derecho laboral, ya sé que han estado trabajando con la contadora María Gabriela de Bonis en los que son ya avanzando la liquidación de sueldos y jornales, más otros aspectos que hacen obviamente a la unidad 6, que nosotros completaremos en su oportunidad, que es la de remuneraciones en su parte teórica desarrollada en forma más completa. Así que nosotros vamos a seguir, como les envié, esos minutos, 2 minutos, minuto y medio de esa película mexicana, con la cuestión social, es decir, todo lo que provocó el industrialismo, capitalismo, que no es ni más ni menos siempre lo que se venía viendo en el resto de las etapas históricas en relación al trabajo. La cuestión fue cómo se ponía freno a este avance que aún hoy lo vemos en el mundo, en formas diferentes, la deuda externa, por ejemplo, con nuestro país, u otras circunstancias, por ejemplo, la obligación de lo que ocurrió con la pandemia en el norte de Italia, las grandes empresas, que la gran cantidad de muertos en la primera ola del año anterior la sufrió Italia por el motivo que no se cerró, no se suspendieron, cosa diferente a lo que ocurrió en nuestro país. De todas maneras, ustedes vieron cómo la situación es algo nuevo y ha diezmado a economías fuertes, economías cíclicas de crisis como la nuestra, es decir, a todo el mundo. Pero bueno, ¿cómo se frenó a esto? ¿Qué es lo que se llama cuestión social o las distintas posturas de los filósofos economistas que fueron surgiendo? Vamos a empezar por casa. Empezamos por casa porque algunos identifican a un autor que ustedes habrán estudiado, sobre todo los que están, bueno, de economía no tenemos, pero administración de empresas quizás sí un poco más, o del contador, no sé si es común la materia de introducción a las ciencias sociales, pero es Adam Smith, con su famoso libro de nombre largo y sintetizado en La riqueza de las naciones. Pero ¿qué sucede acá? Aquí tenemos en un primer lugar a lo que se conoce como la doctrina del liberalismo, es decir, que nace justamente con Adam Smith, siglo XVIII, mitad del siglo XVIII. La concepción política de Adam Smith propone en su obra, vamos a anotar el título completo, ya que estamos, investigación acerca de la naturaleza y la causa de las riquezas, de la riqueza de las naciones, de la riqueza de las naciones. Aquí lo que obviamente se ha difundido, y aún hoy muchos sostienen, siguiendo esta doctrina del liberalismo o variantes, neoliberalismos actuales y demás, ¿qué proponen? Propone que la regulación económica, la regulación natural de las relaciones sociales dentro
de ese nuevo industrialismo que era naciente en esa época, debe dejársela sin intervención alguna. Es decir, que no, él proponía una normalización de la cuestión social, por eso su famosa frase, la mano invisible del mercado. Él propone una normalización paulatina sin la intervención de ningún ente, entre paréntesis, del Estado, en cuanto a las relaciones entre el obrero y el patrón. El liberalismo es, obviamente, uno de sus apotegmas, es anti-intervencionista por definición. Jack Smith postula que cualquier regulación conspira contra estas leyes. Vamos a dar paso a una de las compañeras que si quieren sumar. Ahí estamos, adelante, estamos en plena clase ya. Entonces, Smith postula que cualquier regulación conspira contra estas leyes naturales, que son la famosa división del trabajo, la moneda, la oferta y la demanda, es decir, todos los componentes básicos que hacen de la ciencia económica. Para esta doctrina, el Estado solo debe tener una sola función, que es lo que se conoce como el Estado gendarme, y que es la de limitarse a lo único que tiene que hacer dentro de sus funciones institucionales, administrativas, que es preservar que se aplique la aplicación de esas leyes naturales en el ámbito de lo económico. Es decir, que todo debe quedar en el ámbito privado, dejar librado a esta famosa mano del mercado que supuestamente las grandes empresas van a crecer, ganar mucho dinero, y eso va a tener, que es lo que se postula también hoy por muchos, la teoría del derrame, las migajas, las moneditas que se caen, ahí los obreros van a poder tener una mejor condición de vida. Obviamente, a esta doctrina se lo opone otro economista, que hicimos homenaje la semana anterior con su natalicio, y que es, entre ellos, ¿no? Porque primero es a nivel general, el llamado, la llamada doctrina del socialismo. En este caso, el primero que se va a pronunciar, el primer autor que expuso estas ideas en cuanto a la idea de una existencia de esta armonía natural de las relaciones sociolaborales, era imposible, es decir, destruía la doctrina de Adam Smith por tratarla de irrealizable en cuanto a una justicia social, a que pudiera derramar riqueza sobre los trabajadores. Es el autor Sismondi. Él considera, este autor, que la abstención de un gobierno no tiene razón de ser, porque todo lo contrario, el Estado tiene la obligación de intervenir para evitar los abusos, es decir, poner límites a las iniciativas individuales y mantener el equilibrio de los diferentes factores de la producción. Por eso este autor es considerado el primero que propugna que el Estado tenga intervención en la economía. Ahora sí, en una tercera doctrina que profundiza todo esto, es la que se da a llamar la doctrina del comunismo o, para muchos, el socialismo científico. Doctrina del socialismo científico, entonces. Y aquí, obviamente, es la concepción de Carlos Marx y Federico Engels, donde manifiestan en su libro, publicado en el año 1848, el Manifiesto Comunista, que los medios de producción deben ser puestos en manos del obrero, a quien definen bajo la denominación
del proletariado. Esta propuesta, que se debe realizar a través de la lucha de clases y que tiene como objetivo, el principal objetivo, la eliminación de la burguesía. Estos autores sostienen que este fin no puede ser alcanzado sin la supresión violenta de todo el orden social, tal como estaba organizado hasta ese momento. Ubiquémonos mediados del siglo XIX, muy distinto a lo que tenemos hoy, si bien sus ideas perduran y hay muchos partidos y sectores que adhieren a esta ideología. Para estos pensadores, las clases sociales son irreconciliables y la lucha no termina hasta que sea instalada una verdadera dictadura del proletariado. El valor más importante que legó esta teoría al mundo de la economía es la llamada plusvalía, donde sostienen que la sociedad capitalista se funda en la producción de mercancías, pero que son producto del trabajo humano al cual consideraban como creador de valor. Un poco lo que nosotros tomamos en la definición de trabajo, obviamente, en el comienzo de las clases. Pero para estos autores, el poseedor del dinero compra la fuerza de trabajo como si comprara con cualquier otra mercancía, y el valor equivalente al tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción y por el cual al obrero le cuesta subsistir y mantener a su familia, pero quizás por el tiempo, en la mitad de tiempo, mejor dicho, de esta jornada, el obrero produce una mercancía que cubre los gastos de su manutención. Y en la segunda mitad crea un producto suplementario que el sistema capitalista no le retribuye al obrero y cuyo beneficio el patrono se guarda para él. Entonces, este tiempo, este plusvalor que tiene el trabajo del obrero, al superar ampliamente la producción, lo que el capitalista le ofrece como paga, es lo que para estos autores le da esta plusvalía y este dinero que se lleva el capitalista sin retribuir nada al obrero. Esta producción suplementaria, no retribuida al obrero y cuyo valor se lo queda el propietario de la fábrica, de la empresa, es lo que los comunistas denominan la plusvalía. Por último, vamos a ver la posición de lo que se dio a llamar la doctrina social de la Iglesia. Es decir, esta solución teórica filosófica reconoce sus orígenes, obviamente, en las enseñanzas de Jesucristo de Nazaret y en la de otros padres de la Iglesia, como pueden ser Santo Tomás de Aquino y en la época medieval y las diferentes encíclicas papales. Esta doctrina condena al capitalismo porque en su pretensión del sistema ideal de la libertad y de la libre competencia, solo produce el triunfo del más fuerte y por lo tanto se da una explotación tan dura del trabajador que solo reduce a este sector a una pobreza extrema. Luego va a condenar también al comunismo porque además de ser materialista y anticristiano, propugna la lucha de clases y la instalación de una dictadura estatal por parte del
proletariado. La doctrina social de la Iglesia sostiene que la sociedad tiene como finalidad primordial conservar, desarrollar y perfeccionar a la persona como una integralidad. Es decir, que no podemos dividir al hombre político y al hombre social, como lo hacen las filosofías antes mencionadas. Para la posición de esta doctrina, el hombre es un ser único e indivisible y que debe dedicarse a la búsqueda de su propio bien, pero aquí está la diferencia, sin desatender el bien común social. Por eso, ahí ustedes en la película ven la aparición de lo que fue la primera encíclica papal referido a este tema, que fue la de León XIII. El Papa León XIII, el 15 de mayo, fíjense, estamos muy cerquita a la fecha de su dictado, 1891. Es decir, que ya han pasado exactamente 130 años, ¿no? 130 años. El Papa, a través de esta encíclica, condena las acciones del capitalismo, que lo llama deshumanizado, pero a la vez afirma de que haya necesidad de iniciativa privada y propiedad privada que origine un beneficio común de los bienes y que también exista una intervención estatal como fuerza necesaria para poder balancear a los diferentes sectores que actúan en la comunidad. Esta encíclica, por primera vez, deja sentada los derechos de los trabajadores que años después hemos visto cómo formaron parte de las normas del llamado constitucionalismo social. Por eso fue tan importante la publicación de esta posición de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y entre otras normas, obviamente estos derechos podemos contar la libertad de agremiación, el salario mínimo y vital, y la limitación de la jornada laboral, la protección de las mujeres y los niños en el trabajo. Y luego, 40 años después, en 1931, aparece la encíclica Quadragesimo Anno, en italiano. Quadragesimo Anno es el documento en donde se ataca en forma explícita tanto al capitalismo como al socialismo. Recordemos que ya estaba la experiencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y algunos otros intentos en diferentes países de Europa. Y entonces deja sentado que tanto una doctrina como la otra son aberrantes, antinaturales y profundamente nocivas para los individuos en particular y para la sociedad en general. Esta es entonces la posición de una institución que tiene más de 2000 años en el mundo, como es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Vamos por último a ver qué sucedió en nuestro país en cuanto a la evolución del trabajo y las distintas normas que hemos tenido desde los albores de nuestra nacionalidad. Y podemos decir, lógicamente, cosa que ya lo analizamos en las etapas del trabajo a nivel mundial, que nuestro territorio obviamente era comercio de esclavos y el sometimiento del que fueron objeto los pueblos aborígenes autóctonos. Estas son las dos características más importantes en la época colonial, es decir, en lo que fue el virreinato de
el Río de la Plata. Recién en la asamblea del año 1813 se resolvió por parte de las autoridades constituidas a partir de lo que fue la Revolución de Mayo 1810, deponiendo al virrey, autoridad de España. No habíamos logrado la independencia, pero los criollos se manifestaron y abolieron la esclavitud, y en ese periodo se observan algunos rudimentos de legislación laboral, como fue la de establecer algunas limitaciones en el trabajo ganadero y en la actividad urbana del tipo de trabajo artesanal. De todas maneras, eso no ocurrió en la realidad. Como ustedes saben, el sector más pudiente, los sectores ricamente con posesiones de bienes, comerciaban esclavos, y esto sucedió hasta casi finales del siglo XIX. Los esclavos se seguían vendiendo, se seguía el tráfico, más allá de lo que se había establecido, y obviamente en muchas provincias, no solo en Buenos Aires, ocurría esto. Bueno, no obstante, eso es lo que se declaró a nivel normativo en las primeras regulaciones de nuestra nacionalidad. No obstante, las leyes de Indias, que eran las leyes que se aplicaban de España, eran las normas que se aplicaban en todas las provincias del Río de la Plata. Lo único que teníamos de reglamentación atenuando la esclavitud por parte de los españoles eran las figuras como la mita, el chagaconazgo, y las encomiendas, que también obviamente explotaban la rudeza física de los aborígenes, el formato de sometimiento de los españoles, obviamente fue a la orden del día, pero se crearon esas figuras de parte de las autoridades españolas. Y obviamente hay algunas excepciones, como siempre, que fueron las congregaciones religiosas católicas que procuraron la educación de estos aborígenes y la conversión al cristianismo. Hay una película que se utiliza en el ámbito de la educación secundaria, es posible que algunos de ustedes lo hayan visto en la materia de ciencias sociales, depende obviamente del profesor que hayan tenido, como es la película, data de los 90, La Misión, que trata obviamente de la obra jesuítica en Misiones, en la provincia de Misiones, al norte de nuestro litoral, la relación con el papado justamente, la situación de Matanza. Bueno, a ver si ustedes han estado en establecimientos donde los profesores le han hecho ver este tipo de trabajo, a ver si alguno quiere tomar, si ha tenido la experiencia, han trabajado eso. A ver, rápidamente. Bueno, parece que no, muy mal, porque estas son las cuestiones importantes en donde se aprendan muchas cosas, no es ir al cine así nomás. Por eso nosotros vamos a tener, como ustedes saben, una clase especial en una jornada nocturna, vespertina nocturna, en donde aproximadamente estaremos de 19 a 21 horas, 21 a 15, 20, 30. Muy bien, David Ruiz dice, la vio en la escuela, no recuerda mucho. Bárbaro. Por lo menos hay gente, miren que son muchos ustedes, muchos establecimientos y profesores han pasado, ¿no? Así que bueno, esto es lo que tiene de importante, digamos, el arte, la cultura, la forma de investigar, Ariana Ocelli también, investigar y ver las cuestiones. Sería todo lo contrario, acá te deberían recordar más, pero bueno, como verán son como 60 o más, y solamente 2 la han visto. Bueno, seguimos entonces con el desarrollo en nuestro país. También podemos encontrar en este periodo un decreto del mes de septiembre de 1812 que impone a los maestros el deber de tomar un aprendiz. Recordemos que la educación no estaba Sarmiento, faltaron muchos años para que haya una educación
permanente y obligatoria para todo el mundo, ¿eh? Más allá de lo que ha dicho Sarmiento y ha hecho también. Pero bueno, son cuestiones debatibles, discutibles, en la rica historia que hemos tenido en nuestro país. Entonces, los maestros tenían un deber de tomar un aprendiz para enseñarle el oficio. En 1821, otra norma impone a la policía el deber de vigilar la aplicación de estas normas sobre el aprendizaje, es decir, que se complementa unos años después. En 1823 se dictan normas sobre la contratación de los peones básicamente rurales, y se exige que se formalice por escrito y con la intervención de una autoridad policial del lugar. Fíjense que no tenemos demasiadas cosas, pero hubo alguna legislación. No olviden que tuvimos al Código de Comercio rigiendo hasta comienzo del siglo XX. Por eso quiero activar el libro de Zimmerman, de la Universidad de Buenos Aires, en donde hay unos capítulos subidos a comunidades, a ver si lo podemos activar. Están formados PDF, siempre la tecnología nos complica, vieron que no hay demasiados libros digitales, la mayoría en realidad no están de lo que nosotros necesitamos, pero bueno, salvo esta colaboración obviamente de Jorge. Les decía que justamente trata de todo eso, del primer proyecto de código de trabajo en 1904. Bueno, pero hasta ese momento, ¿qué teníamos? Esta otra norma de 1823 y nada más. Luego, con la sanción de la Constitución de 1853, que siendo fiel, obviamente, a los principios liberales de toda aquella época, copia exacta de la Constitución de Estados Unidos, con algunas diferencias mínimas. Hay un estudio de José María Rosa que habla de que para cada artículo se dedicaron 8 minutos en su aprobación. Fíjense, no podemos debatir una constitución en 8 minutos. Bueno, eso fue lo que ocurrió con, obviamente, las bases de Alberdi, el libro base de la Constitución Argentina, el trabajo, todo el Urquiza, Rosario mismo, que se desarrolla gracias a la presidencia de Urquiza en Paraná. Pero bueno, esas son cuestiones políticas y de la situación de vida real que hemos tenido en nuestra provincia. Pero lo cierto es que nada va a decir esta Constitución liberal, solo garantiza, fíjense ustedes, el artículo 14 original, solo garantizando el derecho a trabajar en forma como, entre comillas, porque es lo textual, a ejercer toda industria lícita, que prácticamente esto, más que los trabajadores, está dedicado obviamente al sector empresarial, es decir, al sector capitalista que podía tener, obviamente no teníamos nada de industria, pero en el mundo ya venían muchos años en Europa con este proceso industrial, así que esa fue la terminología que aplicó el artículo 14 de la Constitución Nacional sancionada en 1853, sin enunciar ningún derecho social. Por lo tanto, el Estado, los particulares, sin organismos intermedios, no existían nada de los organismos colegiados o que tenemos en la actualidad, y el ejercicio pleno de lo que se conoce como la autonomía de la voluntad dentro de los contratos civiles, no le daban cabida a la protección del trabajo, como así tampoco al trabajador, y menos que menos a la existencia de los sindicatos, es decir, a la sindicalización de los trabajadores, como organismos intermedios, como ocurre en la actualidad, cuando veamos derecho colectivo. El Código Civil y el Código de Comercio de Vélez Sarsfield de aquel momento eran las normativas que se utilizaban en el mundo laboral de aquella época. Además, en la realidad social
de aquellos años, fíjense ustedes lo que pasó, se aplicó en forma conjunta la legislación nueva argentina, las leyes de Indias y, según las provincias, los usos y costumbres de cada región. Es decir, que no existió en nuestro país un verdadero marco normativo de protección al trabajador hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, todo el periodo que abarca los gobiernos de Juan Domingo Perón. No obstante esto, el primer sindicato conocido obviamente partió de lo que existía en aquel momento para la comunicación social o los medios gráficos, que fue justamente la imprenta, es decir, aquellos que podían publicar sus ideas, las noticias, los libros. Es decir, que el primer sindicato que se conforma es la Sociedad Tipográfica Bonaerense, que se formó en el año 1867, obviamente en Buenos Aires. Recién, sobre finales de siglo, 1890, aparecen las primeras federaciones de carácter obrero, como es una sigla que vamos a utilizar en forma permanente en muchas ocasiones, de todo lo que vamos a ver en derecho colectivo, como es la FORA, F-O-R-A. Esto significaba a la Federación Obrera Regional Argentina, FORA, que luego vamos a ver en la clase especial cómo se bifurca y como siempre hay dos vertientes, dos formas de hacer sindicalismo en nuestro país, tal como lo tenemos en la actualidad y se ha mantenido casi siempre. Bueno, FORA, Federación Obrera Regional Argentina, dirigida por inmigrantes anarquistas, y también otra unión que se denominó UGT, la Unión General de Trabajadores. Años más tarde de estas formaciones y ante la imposibilidad de lograr una nueva legislación laboral, se fueron formando sindicatos con plena inspiración socialista o anarquista, que solo eran simples asociaciones civiles y que además no estaban agrupadas en confederaciones de carácter nacional. Solo tenían una sola medida para alcanzar los logros y las disputas con los patrones, que era la tradicional huelga. A través de huelgas era la lucha que estos inmigrantes y trabajadores lograban establecer objetivos y discutir pautas de mejora en las condiciones tanto salariales como laborales, que obviamente eran constantes las huelgas y prolongadas. Este tipo de acción gremial, entonces, provocó una nueva forma de relación entre el Estado y los trabajadores, ya que se veía en estas agrupaciones de comienzo del siglo una actitud que ponía en peligro el mantenimiento de la paz social. De todas maneras, tenemos grandes episodios que fueron en uno de los gobiernos más populares, no estaban los conservadores ya en el dominio de la política argentina, sino un nuevo partido, que era la conformación de la Unión Cívica Radical, bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, pero se dan las
grandes huelgas en todo el país, desde lo que se conoció como la Semana Trágica en los talleres metalúrgicos Bacena de Buenos Aires, 1919, 1920-21 las grandes huelgas de la Patagonia, otra película que no la podemos ver porque es demasiado larga, son más de 2 horas, año 1973, bajo la 72-73, la investigación de un rosarino como fue el historiador Osvaldo Bayer, que falleció hace un par de años, gran estudioso, fue el que llevó la investigación y rescató del olvido esa matanza de miles y miles de obreros campesinos en el sur de nuestro país. Y obviamente la gran obra de los ingleses en el norte argentino, la llamada Forestal Tramways, bueno, los nombres los veremos después en inglés, la obra también musical que se produjo en la ciudad de Rosario, que llevó a todo el país Jorge Canepa, el pianista, Enrique Llopis y el ex concejal Rafael Gielpi, también de la actual Unión Cívica Radical. Por si alguno de ustedes pudo apreciar esta obra que obviamente describió y hizo conocer a la Argentina lo que sucedió en Santa Fe aquí hace 100 años, porque este año cumplimos de las grandes huelgas de la Forestal 100 años en enero de este año. Fíjense lo rico que es el desarrollo histórico, a pesar de no tener, obviamente, fundamento jurídico para darle solución al problema laboral o de los trabajadores. Recién, en el año 1930, se crea lo que se conoce como la Confederación General del Trabajo. Esta gran unión de las federaciones, sindicatos, uniones de todo el país. La famosa CGT, y que produce la primera unificación en la República Argentina de todos los gremios bajo una misma entidad. Luego, como citamos, desde el primer gobierno de Juan Domingo Perón, pero se puede citar su intervención como secretario de Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Farrell, y el Departamento de Trabajo, que era anterior a este, y su vicepresidencia de Farrell, luego del golpe de Oficiales Unidos, del GOU, en el año 1943, que toma el poder en la República Argentina, se comienza a gestar un vasto y activo proceso legislativo en la cual se consagran numerosas figuras, instituciones, procedimientos de carácter gremial. Se sanciona la ley de convenciones colectivas del trabajo en el año 1952 y también se organiza el régimen previsional. Y obviamente lo más importante se produce con la jerarquización constitucional de los derechos de los trabajadores en la reforma del año 1949 mediante lo que se conoce como el decálogo del trabajador, mediante el artículo 37 de la Constitución Nacional, reforma a la Constitución Nacional de 1949. No obstante, toda esta reglamentación que hemos visto, podemos citar que la primera ley del trabajo que conoció nuestro país data del año 1905 y es la ley número 4611. Y fíjense ustedes, se aplicaba solo, como siempre Dios atiende en Buenos Aires, se aplicaba solo en el ámbito de la capital federal. Y lo que trataba esa ley era la prohibición de trabajo en el día domingo. Pero la mayoría de los autores reconoce
que este logro legislativo se logró más citando las presiones que a nivel religioso se hacían en el ámbito institucional, para que se dejara libre el domingo y se pudiera asistir a misa. Fíjense ustedes, una presión religiosa, social, más que intuitiva, de los derechos del trabajador de tener un día fijo, inamovible, de descanso. Bueno, luego sucedieron otras leyes, como la 5.291 del año 1907, que regula sobre menores y mujeres, luego modificada por ley 11.317 en el año 1924. En el año 1914 se dicta la ley 9.519 sobre la inembargabilidad de una parte del salario del trabajador. Y obviamente una de las que tuvo mayor vigencia hasta el año 1995, con las famosas RT, es que está dada en el año 1915, es la ley sobre accidentes de trabajo, que llevaba el número 9.688. Bueno, hemos visto ya el final con esto, vemos el final de lo que es nuestra unidad número 1, con el desarrollo. Yo les envié para que ustedes leyeran, y luego vamos a volver en algunas de las distintas unidades sobre lo que es la Constitución de 1949. Fundamental, derechos, garantizando derechos para el trabajador, para la familia, para la ancianidad, y obviamente un neto corte humanista. Esta Constitución, y de rango constitucional, elevar de rango constitucional los derechos de los trabajadores. Obviamente fue borrada de un plumazo un decreto militar en el año 1956 por parte del general Aramburu, Lonardi, Rojas, los que hicieron la llamada Revolución Libertadora del año 1955, derrocando en septiembre de ese año al segundo periodo de presidencia de Juan Domingo Perón. Esa reforma luego no fue citada en ninguna de las otras, tuvimos dos más. 1957, que se rompe, el peronismo proscripto no participó, participaron radicales, intransigentes y del partido original, comunistas, socialistas, distintas variantes, conservadores, demócratas, progresistas, pero no participaron justicialistas o del partido peronista de aquel entonces. Así que lo único que se hace es el artículo troncal de nuestra materia, aprobar en forma de resumen, síntesis, este artículo 14, que obviamente tiene muchas de las cuestiones de la Constitución de 1949, de la reforma constitucional de 1949, pero tampoco en el año 73, en el regreso de Perón, obviamente no se convocó a esta Constitución, siguió vigente desde 1853, y luego en el periodo histórico del 94, con la Constitución nueva, nuevos derechos también, de tercera y cuarta generación, pero que la del 49 no se la volvió a citar. Ni en el 57, que creo que uno de los convencionales constituyentes, no he tenido el texto, pero me asegura gente del Partido Socialista que hubo una propuesta de tratar nuevamente en la convención la puesta en vigencia de la Constitución reformada en 1949. Esto es, obviamente, ese personaje que crea el Partido Socialista en la provincia de Santa Fe, popular en su inicio, Partido Socialista Secas en la actualidad dentro del Frente Progresista en Santa Fe. Y luego, en el 94, con otra característica de poder político en el Partido Justicialista, otros vientos ideológicos, obviamente tampoco se cita esta fuente de constitución
como veíamos, de nueva revolución en paz, como sucedió a partir de la irrupción en el poder por parte de los trabajadores del 17 de octubre de 1945. Tampoco en el 94 se volvió a las fuentes. La famosa foto del pueblo con las patas en la fuente de Plaza de Mayo. ¿Está? Es decir que la nueva constitución del 94 adhiere obviamente también al constitucionalismo social, a la dicotomía entre la prevalencia, entre, que lo vamos a ver ahora en fuentes del derecho, entre normas internacionales y normas del derecho interno, que la Argentina estaba en una posición dualista, no monista, triunfa la otra, ¿y cuál triunfa? Triunfa la que establece que el derecho internacional prevalece por sobre el derecho interno de cada país. Por eso los tratados internacionales celebrados con potencias extranjeras tienen jerarquía superior a las leyes de nuestro país. Por eso muchas veces encontramos fallos injustos, desconociendo el derecho internacional, esto se da sobre todo en derecho laboral, por las disposiciones de la OIT y de los tratados internacionales firmados o en la cual es partícipe nuestro país. Bueno, vamos a fuentes del derecho entonces. ¿Qué tema? Un tema que es recurrente en los derechos que ustedes ven, pero como nosotros tenemos todo diferente, vamos a tener fuentes propias del derecho del trabajo. Tenemos fuentes clásicas y fuentes propias para desarrollar bien este tema que es básico en el derecho. Entonces, vamos a la fuente de todo esto, al origen. ¿Qué tenemos en la fuente del derecho? Hay que distinguir entre lo que se dice fuentes materiales y fuentes formales. Las fuentes materiales son las que proveen material sociológico a las normas jurídicas. Son sus contenidos económicos, morales o políticos. Fuentes materiales. Y las fuentes formales del derecho son aquellos procedimientos, el caminito que hay que seguir para la creación de las normas jurídicas. Vamos ahora sí a la intervención de ustedes. No tengo yo la ley aquí a mano, ahora la voy a buscar en todo caso, pero enumeremos, vamos al comienzo de todo. Artículo 1 de la LCT, que enumera a modo de ejemplo. A ver, ¿quién tiene la ley a mano? Micrófono abierto y lectura para toda la clase. Perdón, profe, ¿cuál dijiste que era el artículo? El primero, arrancamos el comienzo de la ley de contrato de trabajo. Fuentes de regulación. Exacto. Artículo Yo 1. si querés la leo. Dale. Fuentes de regulación. El contrato de trabajo y la relación de trabajo se rige por esta ley, por las leyes y estatutos profesionales, por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales, por la voluntad de las partes y por los usos y costumbres. Bien. Incisos A, B, C, D y E. ¿Está? Entonces eso lo van a anotar. Artículo 1 enumera a modo de ejemplo las fuentes del derecho del trabajo, de la siguiente forma. El contrato y la relación de trabajo se rigen por la LCT, leyes y estatutos profesionales, convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, voluntad de las partes, usos y costumbres. Todo eso es bien claro. Podríamos explicar laudo cuando se
hace intervenir a un tercero árbitro que va a realizar el laudo arbitral, lo que suple a una sentencia de un juez en un procedimiento judicial. ¿Está? Hay conflicto y vamos a llamar a un árbitro. Ese árbitro va a producir un laudo arbitral. Esto es lo que se refiere, que tiene obviamente fuerza de tal, es ley para las partes. Las voluntades de las partes y los usos y costumbres. En el ámbito laboral, las fuentes se pueden clasificar por su alcance y por su relación con el derecho del trabajo. Es decir, que acá tenemos otra clasificación. Esto es teoría pura, ¿tá? Materiales formales. Ahora vamos a las del ámbito laboral. ¿Cuáles son? Por su alcance pueden ser una ley o leyes especiales. ¿Cuáles son? Son aquellas que tienen un alcance reducido, o sea, que se dirigen a un conjunto determinado de personas. Por ejemplo, una categoría de trabajadores amparados por un estatuto profesional o un determinado convenio colectivo de trabajo. Una segunda clasificación, leyes generales, fuentes generales. Son aquellas que tienen un alcance amplio, ya que abarcan a la generalidad de trabajadores. Por ejemplo, aquellos que están amparados por la LST o por la Ley de Riesgos de Trabajo en la actualidad. Ahora vamos a la clasificación clásica de fuentes del derecho. Fuentes clásicas del derecho que ustedes lo habrán visto en el resto de las materias. Primero, y antes que nada, ¿qué tenemos en la punta de la pirámide? La Constitución Nacional, que rige nuestro país, la de 1853, con las distintas reformas, y que en el artículo 14 solo establece el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita. En el año 1957 se incorpora el artículo 14 bis, otorgando rango constitucional a los derechos de los trabajadores, a los derechos sindicales y a los derechos emergentes de la seguridad social. Es decir, esos tres párrafos del artículo 14 bis. El primero, derechos del trabajo, del trabajador. Segundo, los sindicales. Y tercero, los de la seguridad social. La segunda fuente clásica son los tratados con las naciones extranjeras. Es decir, que son fuente formal de nuestro derecho, según el artículo 31 de la Constitución Nacional. Y en la actualidad tienen jerarquía constitucional los tratados enumerados en el artículo 75, inciso 22, sobre los derechos humanos y sobre los jerarquizados del Congreso. Por eso, más allá de las posiciones, que obviamente en el derecho nadie puede estar a favor, porque eso no tiene remedio, pero obviamente la Argentina no puede imponerse como pena condenatoria de los delitos a la pena de muerte. Obviamente porque Argentina firma el tratado sobre derechos humanos y que está incorporado en nuestra Constitución Nacional y que tiene jerarquía, como vemos, superior a las leyes. En tercer lugar están las leyes
y las reglamentaciones que se dicten en el país. La LST es una ley general que se ocupa de las relaciones individuales del trabajo. Constituye el cuerpo normativo básico al cual se debe recurrir cuando no existe otra regulación en el contrato o en el caso de no existir un convenio colectivo o un estatuto profesional, o ante un acuerdo individual, es decir, un contrato individual, que viola alguna o algunas de las normas imperativas que constituyen todo el orden público laboral. Otras leyes generales son, por ejemplo, la que citamos antes, la Ley de Riesgo del Trabajo, que lleva por número la 24.557, la de Jornada de Trabajo, de comienzo del siglo XX, que lleva la número 11.544, la de Higiene y Seguridad, que lleva el número 19.587, y otras normas que pueden ser los decretos reglamentarios que dicta el Poder Ejecutivo Nacional, en base al artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional. Y por supuesto, las resoluciones administrativas que produce por lo general el Ministerio de Trabajo. En cuarto lugar, tenemos como fuente clásica la jurisprudencia, es decir, los fallos judiciales, especialmente los emanados por los tribunales superiores, constituye una fuente para sanción de nuevas normas, interpretación y modificación de las ya existentes. La reiteración de fallos en un determinado sentido y su aceptación ha fundado o consolidado doctrinas jurisprudenciales con alcance general, los cuales en muchos casos luego se han transformado en leyes. Y por último, lo que vimos que predominó en nuestro país siglo XIX, los usos y costumbres, que en este caso podemos decir que son la repetición de actos o conductas socialmente aceptadas a lo largo del tiempo. Es decir, lo que básicamente es una práctica comercial o laboral en nuestro caso, que es lo que se dio a través del tiempo en los dependientes, empleados que dependían de una de las áreas más difundidas, como es el comercio. En el ámbito del derecho del trabajo, se configura cuando en una actividad las partes reiteradamente asumen una determinada conducta entre ellas que motiva que se la tenga incorporada al contrato de trabajo. Aquí en el derecho laboral, si ustedes han visto algo de los inicios en Roma, de la legislación en historia del derecho,
en Introducción a Ciencias Sociales, en fin, donde hayan visto periodos de normativas jurídicas, la encontramos en el derecho romano, como decíamos recién. Se acepta la costumbre secundum legem, es decir, que es la que ratifica o mejora el contenido de una ley. Los romanos tenían por costumbre la secundum legem, que es esta, la praeter legem, que es cuando se da lo que se denomina laguna del derecho, vacío del derecho. No existe una norma aplicada para el caso concreto, ni tampoco una norma análoga, algo que sea parecido, que a mí me sirva para resolver este caso planteado. Praeter legem. Y por último, la contra legem, es decir, una práctica que va en contra de la ley. Entonces, en el derecho laboral aceptamos la secundum legem, praeter legem, pero no se considera como fuente a la norma que viola, a la fuente mejor dicho, que viola una norma imperativa que constituye el orden público laboral vigente. Es decir, en nuestro caso, una costumbre contra legem. Esto no es aceptado en el ámbito del derecho laboral. Y ahora, por último, antes de terminar, brevemente iniciamos la introducción de las fuentes propias del derecho del trabajo. Aquí nos encontramos con la más importante, obviamente, que son los convenios colectivos de trabajo. Esta fuente está regulada por la ley 14.250 del año 1952 y sus posteriores reformas. Es un acuerdo celebrado entre una asociación sindical con personería gremial y la representación de los empleadores. Por ejemplo, algunas de las cámaras empresariales que existen en nuestro país y que debe ser homologado por el Ministerio del Trabajo. Es decir, el Ministerio del Trabajo interviene y debe aprobarlo para que tenga vigencia. Tiene por objeto fijar condiciones de trabajo y empleo para determinadas categorías de trabajadores. Es obligatoria, no solo para los firmantes, sino también para los trabajadores y empleadores comprendidos en el ámbito de su aplicación. Es decir, lo que dan a llamar muchos autores que el convenio colectivo de trabajo tiene cuerpo de contrato, pero alma de ley. Firmamos esto, por eso ustedes dirán, cuando vean la parte remunerativa, pero ¿cómo? Tema de los viáticos, el tema de algunas cuestiones de sindicatos que han firmado, bueno, esto es básicamente lo que se conoce como flexibilización laboral. Es decir, el sindicato me está, por no utilizar la palabra de la cancha, pero es así, firmó en un momento determinado algo que iba en contra de los intereses del trabajador. ¿Está? Y eso es palabra santa entre las partes. Y aún siguen vigentes muchas cosas de la legislación favorable a la parte patronal de la década de los 90. Algunas se han corregido a través de diferentes gobiernos, obviamente que buscaban tener una mejor redistribución de la riqueza en nuestro país. Pero otras no. Y ni hablar de la que citamos, por ejemplo, no recuerdo si les envié la nota de Héctor Recalde, creo que no, después la voy a buscar,
Lo que pasa es que perdí un montón de material que me interesa en que lean. Estoy esperando que algunos de los compañeros de ustedes de las otras comisiones del año pasado, ver si tienen el material completo, notas de interés, que no las tengo presentes en estos momentos, pero que son más que interesantes que lean para comprender la materia. Bueno, por ejemplo, la que les envié hoy no es, uno puede coincidir o no, que es, ahí hay cuestiones epidemiológicas, cuestiones supuestamente de prevención de la salud con las 2 dosis. Habrán observado que les envíe la resolución del Ministerio de Trabajo en cuanto a la obligación del trabajador que se encuentra por licencia COVID de volver a su puesto de trabajo. Esto es peligroso, obviamente hay excepciones, son muchas las que hay, de determinadas enfermedades inmunodeficiencia en cuanto a la respuesta del organismo y algunas otras, que para qué vamos a mencionar, pero que están exceptuadas. Pero la mayoría de las personas, aplicaba el personal de salud sí o sí con las 2 dosis, pero el resto de los trabajadores con una sola de las dosis de vacunas, debe volver ya a su puesto de trabajo. Esa es una resolución que ha salido recientemente por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Bueno, así como cosa de esta que es del devenir diario de lo que llamamos coyuntura política o económica, hay muchas otras notas. Ya les decía que apenas reciba el chat del año anterior, del cuatrimestre primero y segundo del año 2020 en pandemia, se los voy a enviar para la lectura. Como siempre, no es una lectura obligada, sino que es optativa para ustedes. Creo que viene bien, esto es como veíamos el tema musical exactamente igual. Para ejecutar un instrumento debemos conocer la teoría, tenemos otro idioma, otra forma, tenemos que tener instrumentos que para ustedes son las clases prácticas con las contadoras. Así que, como verán, el formato yo creo que lleva a la excelencia en cuanto a la formación de ustedes en un área distinta a la carrera por la cual vienen transitando. Por eso es otra visión la que nosotros vemos en la materia. Bueno, por último, antes de terminar, que ya estamos en horario, vamos a decir que también se encuentran en segundo lugar, como fuente específica propia del derecho al trabajo, los llamados estatutos profesionales, que son leyes que se ocupan exclusivamente del personal de una determinada actividad, arte, oficio o profesión. Y entre los principales estatutos de nuestro país, vamos a mencionar los que nuestro programa tiene para que ustedes estudien y desarrollen en los exámenes, que son el de viajante de comercio, el de trabajadores agrarios, el de la industria de la construcción y el del actualmente aprobado hace muy poquitos años, régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Dejamos aquí, terminamos de ver los laudos arbitrales, los convenios de la UIF, reglamento de empresas y usos. La semana que viene vamos a ver el orden jerárquico, orden de prelación y conflictos de las normas, que con esto cerramos lo que es las fuentes del derecho, base para comprender la materia en el mundo jurídico. Y después sí pasamos a contrato ya de lleno, que es lo que más necesitan para la actividad práctica, que por supuesto la contadora, además de desarrollar la parte específica que ustedes los contadores van a realizar, siempre hay nociones de teoría que se los desarrolla y presenta primeramente, antes de desarrollar un tema práctico. Con Miriam, que ella fue adscrita del profesor Elizondo, de Jorge,
tenía gran capacidad en cuanto al desarrollo teórico, siempre teníamos un complemento, ¿no? Hace rato que no hablo con la contadora María Gabriela de Bonis, voy a hablar con ella para ver cómo lo está viendo en las clases, la participación de ustedes, que tienen en cada encuentro de clase virtual. Así que bueno, creo que estamos desarrollando en forma armónica. Si tengo el pedido de ella de prevalecer algunos temas de contrato de trabajo, rápidamente haremos un golpe de timón, suspenderemos los temas que estamos viendo y desarrollaremos. Pero en principio nosotros hemos desarrollado mucho de lo que es unidad 4 en la unidad 1, en base a los principios y otros temas que me interesan que queden bien firmes en el conocimiento de ustedes. Bueno, en cuanto pueda les envío los 16 archivos de Jorge. Si tiene agregado alguno más, le pedí que me lo pasara también. Así que en breve, quizás mañana, hoy si puedo, si él me lo envía, ahora estoy a expensas de otra persona, ¿no? Así que bueno, apenas lo tenga, se los mando. Déjenme, los que no hayan hecho, el presente aquí en el chat. Profe, una pregunta. Sí, habías preguntado no sé quién si teníamos clase porque tenemos paro la semana que viene. No, la semana que viene es el turno de mayo. Ah, no hay clase, no, porque tenemos, eso ha sido sí siempre en la facultad, tenemos examen. Si no está bien, pero quería preguntarle si hay fecha del parcial. Sí, a ver, permitime, creo que yo les había dicho en primera semana de junio, ¿no? O última de mayo, creo que algo así le dije. Esperen, aguarden un segundito porque lo vi, espero que no hayan, nunca hay demasiada actividad en la cátedra, pero, a ver, sí, acá lo tengo a mano, apenas brilla, estaba, lo que pasa que me olvidé de pasárselo a ustedes, a ver, porque nosotros no dependemos solamente de lo que establezcan orgánicamente la cátedra, lo que propongan titulares o algunos de los docentes, sería la fecha para parcial confirmado por la Secretaría de la Escuela de Contabilidad, cierto que nuestra autoridad administrativa, tenemos fecha para parciales, teoría, sí, última de mayo, el último día, 31 de mayo. Y para, eso es el parcial de teoría, también para integrador, final del cuatrimestre, 30 de junio. Confirmado entonces 31 de mayo y 30 de junio los parciales y parcial teórico, mejor dicho, e integrador, examen teórico final. ¿Y ¿Cómo? ¿Se sabe la modalidad de exámenes oral? No, ahora le digo, vamos a anotar la fecha, así ya lo tienen bien claro. Y la práctica es el 7 de junio, una semana después del teórico, y el 5 de julio, el integrador práctico. Tienen después del teórico. Bueno, acá yo la verdad que no intervine, pero generalmente es al revés, siempre está primero la práctica. Está un poco extraño esto. Si bien ustedes pueden presentar, porque el asunto es así, ustedes pueden tener la opción, obviamente, si aprueban el integrador y el primer teórico, de dejar el final para otra oportunidad, y nosotros vamos a estar tomando el final antes, bueno, el integrador antes. Esto, no sé si no hay un error aquí. A ver, gracias Pablo, gracias, excelente. Bueno, no hay mucha, la mayoría de los docentes, ¿esto cuándo fue? El 10 de mayo. Bueno, hace un par de días. Miren, yo me olvidé de esto, estoy todavía complicado con el tema que conocen, ya estoy finalizando, por eso ayer le estaba mandando el correo múltiple de archivos. Lo planteo ahora con Jorge, que en un rato quedamos en reunirnos, poco más tarde quizás, y veo esto, si realmente es así. Es un poco extraño, siempre en todo caso hay un par de días de diferencia, pero siempre la práctica es antes. Bueno, son los números que acá dice a nivel oficial que es, leo tal como lo subieron, confirmado por la facultad,
fecha para parciales, teoría 31 del 5 y 30 del 6, integrador. Y para la práctica, 7 del 6 y 5 del 7, integrador. Además, mesa libre, día 18 del 5, 13 horas práctica, 16 horas teoría, que a ustedes no les interesa, porque obviamente eso para la gente que está ahí dando vuelta, que todavía no la pudo sacar. Bueno, listo, es que para lo cual estaba la convocatoria a las clases especiales. ¿Lo vieron eso, no? Las clases especiales, por si alguno quiere asistir, día miércoles como nosotros, creo que la daba Norberto, no, la daba el muchacho este de San Nicolás, que otra vez se me fue el apellido, bueno, el mismo horario de nosotros, 15 horas, y los días lunes, Norberto Rodríguez. A esa sí pueden asistir si ustedes quieren, con clases de apoyo, digamos, o de especialización en laboral, para preparar la materia libre o regularizado. Profe, Bueno, sí. Para el examen parcial, ¿hasta qué unidad vamos a Generalmente la digamos? 9 incluida, extinción, hasta ahí. Y la modalidad, estaban preparando un examen tradicional que ustedes hacen, a mí no me simpatizan en absoluto, sé que es más rápido, pero bueno, es más difícil la preparación y la corrección se facilita. Es la de los múltiples choice. Supongo como algunas comisiones tradicionalmente lo vienen haciendo en turno noche, sobre todo, que ya hay cursos más numerosos. En este caso, creo que está más repartido, me parece. Nosotros tendríamos que optar por eso, pero yo hasta el momento, si podemos, vamos a ver cuántos son los que realmente se presentan. Por eso en próximas clases les voy a tomar asistencia y se van a presentar y van a mostrar si tienen cámara, su participación en la clase, así conozco el rostro de ustedes y me facilitan el momento de control del examen, por supresión de identidad. Bueno, ¿Va a ser con cámara el examen? ¿Cómo? ¿Va a ser con cámara el examen, el parcial? Sí, siempre es así. Cámara, la reglamentación de la facultad es claro, documento y libreta en mano, giro 360 de la habitación, en fin, pero si yo los conozco a ustedes aquí, participando de la clase, para eso son regulares, es como si existiéramos presencial. Pasa que, bueno, no es obligación, además no entran, obviamente en pantalla y nada de eso, por eso les digo, en alguna de las clases que nos queden, les voy a tomar asistencia y se presentan ahí en cámara, previo, así el momento del examen es mucho más rápido de lo que son ustedes. Y sí, tomaríamos oral, teórico como individual, como lo venimos haciendo en las comisiones anteriores. Sí, en mi caso, ¿no? Vemos después, se dificulta y adoptamos el sistema informatizado de examen múltiple choice o de respuestas múltiples o de desarrollo teórico, en fin. En principio yo estoy en la modalidad tradicional. Examen oral no podemos 5 minutos porque no se puede evaluar, pero sí exámenes 15, 20 máximo y tratar de ajustar el reloj y bueno, 15 minutos el promedio o 20. Pasa que ustedes si andan flojos por ahí se estira el examen y ahí complica la cuestión. Sí, ¿quién quería preguntar? Se me cortó justo cuando dijo, ¿hasta qué unidad sería? Hasta la 9. 9, probablemente 9, sí. No sé, tengo que revisar el programa nuevo, que hoy lo Nos busqué quedaría por una Wiki y sola figura. clase, ¿verdad? Antes del parcial. ¿Cómo? Nos quedaría una tenemos. sola clase. Sí, qué mal que venimos. Ok. Sí, algo vamos a tener que hacer. Déjenme ver cómo podemos desarrollar. Por lo menos tendríamos que ver jornada, remuneraciones, suspensión y extinción, que básicamente dos temas muy pegaditos. Es decir, que por lo menos tenemos que ver esas 4 unidades básicas en el primer periodo. O contrato de trabajo lo hemos visto, fuentes ya lo hemos visto, mujeres y menores nos quedaría colgado. Y digamos, bueno, el material de estudio tienen parte en el campus. Si ustedes pueden ingresar a cualquiera de las comisiones. Hay algunas comisiones que la hacen cerrada su comisión, hay otras que la hacen abierta. Fíjense si pueden ingresar. El material de estudio, bueno, lo hemos mencionado en las primeras clases. Bueno, en todo caso, vemos si la semana que viene, no sé cómo ustedes andarán de tiempo, de última nos conectamos de nuevo el miércoles, no daremos clase oficial, no sé si estaremos con la cola de alumnos del turno, en fin, somos muchos para tomar, pero a veces se presentan muchos alumnos también.
vemos. Si no, de última, la podemos aprovechar el miércoles que viene, que no sería clase oficial, pero vemos si desarrollamos más clases para avanzar. Es verdad, no tenía presente el almanaque. Yo pediría estiramiento de estos plazos, pero ya lo otorgó la facultad, así que no podemos hacer otra cosa. Lo que me extraña es la forma de tomar el teórico antes del práctico, ¿no? Bueno, estén atentos al chat, que después yo le enviaré las novedades y la convocatoria a la clase del próximo miércoles. En principio estaríamos conectando 15:15 el próximo miércoles, si no hay una información en contrario. ¿Está? O sea que la semana que viene... Así que no me voy a poder conectar. ¿Tenés clase, examen? Claro, es la mesa de examen. Bueno, ahí lo lamento porque es el horario nuestro. Veremos después si podemos meter No, otro yo lo día. veo por la asistencia, si toma la No, está bien, no hay problema. No hay problema con eso. Bueno, listo, entonces nos vemos el próximo miércoles. Sí o sí. Déjenme la asistencia. Chao, hasta luego. Hasta luego.